Avanza en Uruguay la versión número 45 de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Nicolás Maduro ya se encuentra en Montevideo, donde recibirá en las próximas horas la presidencia pro tempore del bloque. A su arribo manifestó que el organismo es el futuro económico de América Latina y el Caribe. En el encuentro, Maduro, junto con sus homólogos de Argentina, Brasil y Uruguay, van a debatir el reingreso de Paraguay al Mercosur, suspendido en junio del año 2012, tras la destitución del presidente Fernando Lugo. Los jefes de Estado también van a analizar el caso del ex técnico estadounidense Edward Snowden y el incidente que involucraba al presidente de Bolivia, Evo Morales, en territorio europeo. A esta hora avanza en Montevideo el encuentro de presidentes del Mercosur. Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay, miembros permanentes del bloque, compartieron un desayuno de trabajo previo a la reunión. En la versión número 45 de la cumbre, el heredero del chavismo Nicolás Maduro recibirá la presidencia pro tempore del organismo. A su llegada a la capital uruguaya, el líder oficialista de Venezuela manifestó que como nuevo jefe del organismo espera que la unión comercial se convierta en el futuro económico de la región. Agregó que propondrá un acuerdo entre el Mercosur y el ALBA, así como con Petrocaribe. En el evento, los miembros permanentes del bloque debatirán el reingreso de Paraguay al Mercosur, suspendido en junio de 2012 tras la destitución del presidente Fernando Lugo. De aceptar la reincorporación de la nación suramericana, se haría oficial el 15 de agosto del año en curso. De igual forma, los miembros condenarán formalmente el incidente ocurrido con el avión del presidente boliviano Evo Morales, a quien presuntamente se le fue negado el aterrizaje y posterior sobrevuelo en algunas naciones europeas. Los mandatarios además hablarán sobre el caso del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado de espionaje por el gobierno estadounidense y quien se encuentra en el aeropuerto de Rusia desde el pasado 23 de junio. Hace pocos minutos hizo un pronunciamiento oficial el presidente anfitrión de la cumbre de Mercosur, José Mujica. El mandatario uruguayo aseguró que el organismo está abierto a la adhesión de otros países de la región. Este proyecto no está terminado, ni por lejos. Este proyecto encierra la ambición de incluir a toda América que piensa en castellano, que piensa en portugués, que son la misma lengua. Nuestro deber es multiplicar la cooperación para sostener esas conquistas sociales y, si es posible, profundizarlas y avanzar. Pues nos vamos precisamente hasta Uruguay, a esta cumbre, a esta versión de la cumbre de Mercosur número 45, porque habla en estos momentos la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. La escuchamos. Todas las reuniones de Mercosur, porque su vocación, como recién lo indicaba Nicolás, fue siempre por identidad, por historia, por convicción y por comprensión, fundamentalmente de que su lugar, el lugar de Venezuela, estaba aquí, en la América del Sur. En aquel momento todos teníamos, o por lo menos todos teníamos, usted, presidente de Venezuela, y yo también teníamos una vida distinta. Usted también, presidente de Uruguay, ni siquiera soñaba tal vez ser presidente del Uruguay. No por lo menos. Sé que había habido una decisión importante el día anterior respecto de la política económica de Uruguay, lo recuerdo muy bien, y también el rol que le cupo a usted desempeñar en la toma de esa decisión, que era precisamente la permanencia en este bloque. Lo recuerdo muy bien porque soy memoriosa, imprescindible para sobrevivir. La memoria, digo, ¿no? Entre otras cosas. Pero hoy estamos aquí también y recuerdo lo que era el mundo en el 2007, un mundo en el que veníamos en crecimiento permanente en América Latina luego de una década perdida, de una década del neoliberalismo, donde se había hecho estragos en la región, devastados. Y yo quisiera, además de las emociones que hoy nos mueven, la verdad que a mí me conmueven varias pérdidas. Me hubiera gustado, y esto sin desmedro de usted, presidente, de vos, Nicolás. Mientras avanza la intervención de la presidenta Cristina Fernández en esta la versión número 45 de la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur, en Uruguay, establecemos contacto directo en Montevideo con Ope Pasquet, él es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de Uruguay. Señor Pasquet, bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva y Ronald, y permítame saludar a la audiencia del programa de Estados Unidos, América Latina y Europa. Con mucho gusto a sus órdenes. Claro que sí, usted como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de Uruguay, ¿qué opinión le merece la presidencia que asume hoy Venezuela, esta presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, y qué podría pasar entonces con Paraguay? Mire, Uruguay en su momento votó a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur hace ya muchos años, pero no se obtuvo en aquel momento el consentimiento de Paraguay y ese era un obstáculo insuperable para el ingreso de Venezuela. Finalmente se decidió suspender a Paraguay en sus derechos, darle ingreso a Venezuela al Mercosur y de esa manera, a nuestro juicio, se violaron las normas constitutivas del Mercosur. El ingreso de Venezuela fue irregular. Lo lamentamos profundamente, hubiésemos querido que ingresara correctamente, como corresponde, pero no se hizo así y entonces le agregamos al Mercosur problemas institucionales que se suman a los problemas comerciales que el Mercosur arrastra desde hace muchos años. Señor Pasquet, como le decía ya mi compañero, uno de los problemas que toca resolver sería la entrada de Uruguay, que ponía la condición de que Venezuela no subiera a la presidencia pro tempore, la va a asumir, y ya hemos escuchado a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, decir que las puertas quedan ahora abiertas para la entrada de Uruguay. Sin embargo, Uruguay todavía está a tiempo de cambiar de opinión. ¿Quiere cambiar de opinión o qué es lo que se escucha allí por Mercosur? No, perdón, lo que está pendiente es el regreso de Paraguay. Perdón, le he dicho Uruguay, no, porque estaba usted en Uruguay, pero Paraguay. No, Paraguay bueno, está en una situación que el nuevo gobierno, el del presidente Cartes, que asume el 15 de agosto, tendrá que decidir qué es lo que hace. Yo no puedo anticipar ningún juicio a ese respecto. Lo que observo es que el Mercosur no ha tomado, digamos, ninguna medida eficaz para facilitarle a Paraguay el reingreso al Mercosur. Al contrario, lo que se le reclama en definitiva es que se rinda sin condiciones y acepte volver al Mercosur con Venezuela en carácter de presidente pro tempore. Me parece que, insisto, que no se le facilitan las cosas, se le exige poco menos que un acto de humillación nacional, que es muy difícil para cualquier Estado, pero para quien conozca la historia del Paraguay se comprende que es más difícil todavía. Dice usted un acto de humillación nacional, entonces, ¿cuál debe ser el paso a seguir exactamente para Uruguay? ¿Renunciar a sus aspiraciones a ser parte de este bloque económico mientras Venezuela esté ahí o continuar en su lucha para lograr que Venezuela salga y él hacer parte nuevamente de este organismo? No, mire, yo creo que no se trata de que Venezuela salga. Tampoco el gobierno electo del Paraguay pidió eso. Lo que en su momento trascendió que había reclamado el gobierno electo del Paraguay era que se le concediera al Paraguay la presidencia pro tempore. Una satisfacción simbólica, digamos, pero suficiente para allanarle el camino a Paraguay. Desgraciadamente no se siguió ese camino y la dificultad permanece. Habrá que esperar para conocer qué actitud adopta el gobierno paraguayo cuando asuma sus funciones el próximo 15 de agosto. Preguntarle entonces también qué le parece la actitud de los otros países que conforman Mercosur en cuanto a este tema. Mire, yo lamento que los países del Mercosur hayan convalidado esta situación, que yo creo que produce una fractura institucional en el bloque. Una fractura que se suma, e insisto con el concepto, a los problemas comerciales que el Mercosur tiene. El Mercosur nació para ser ante todo un acuerdo de comercio, para facilitar el comercio. En la medida que ese propósito inicial fue quedando corto, fue fracasando, se fueron agregando elementos de carácter más bien político, y usted habrá visto que en la cumbre que se está celebrando ahora en Montevideo se insiste mucho con el problema que tuvo el presidente boliviano Morales, se insiste con la situación de este señor Snowden que pide asilo, pero no se encaran con la misma resolución los problemas comerciales reales que el bloque tiene. Hay una política del gobierno argentino de hacer una economía de corte proteccionista que está reñida frontalmente con el Tratado de Asunción, que es el tratado constitutivo del Mercosur, y que dice que se facilitará la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales entre los estados del bloque. La política proteccionista de Argentina está reñida con este artículo primero del Tratado de Asunción. El Mercosur nació para ser una plataforma que le facilitara a los países del bloque las negociaciones comerciales con otros estados y con otros bloques. No se ha
no se ha intentado siquiera recorrer este camino. Los acuerdos comerciales que el Mercosur tiene al día de hoy son con Egipto, con Israel y con el Estado palestino. Es muy poco realmente, cuando después del fracaso de la ronda de Doha han proliferado en el mundo los acuerdos comerciales entre bloques, entre estados, entre bloques y estados. Esa suma de preferencias comerciales, más de centenares de acuerdos que han proliferado en el mundo, hace que los países del Mercosur que no tienen esos acuerdos, cuando compiten fuera de fronteras, lo hagan en inferioridad de condiciones. Claro que Para sí. superar esa inferioridad de condiciones necesitamos acuerdos comerciales y el Mercosur no los está celebrando. Esos son los problemas reales que tenemos, no el problema del vuelo del señor Morales, que ya hemos condenado todos, no el problema del espía Snowden, que es una cuestión lateral. Así es. El problema central es que el Mercosur no está llenando las finalidades y los propósitos para lo que fue establecido. Señor Ope Pasquet, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de Uruguay, gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, con mucho gusto.